Buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, vamos a hablar de manera coloquial, pero en primer lugar, saludar y felicitar al Consejo Productivo Sectorial Bonaerense, tercera reunión. Hubo varios de los que están en esta mesa con los que habíamos hablado de la posibilidad de institucionalizar la participación de los productores industriales de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de algún instrumento, de algún organismo, de alguna participación permanente. Así que quiero felicitar también a Augusto, al equipo de Augusto, por esta iniciativa. No siempre generar instancias, abrir el micrófono, estar dispuesto a intercambiar es favorable para el que le toca gobernar, ¿no? Porque muchas veces, y de esa manera, uno se somete no solo a escuchar todas las voces, a tener un contacto permanente con la realidad y con todos los claroscuros que puede tener la realidad, sino que se van tejiendo y generando compromisos por la sola periodicidad de los encuentros. Así que primero eso era para mí muy importante, lo veníamos hablando desde el principio. Yo a veces siento que las instituciones que representan a los empresarios en la provincia de Buenos Aires sufren una fragmentación y además a veces están, de alguna manera, no todas, pero están colonizadas por algunas corrientes de opinión, de necesidades, de vinculaciones que no tienen que ver con lo estrictamente bonaerense. Así que el haber creado un consejo productivo de la provincia de Buenos Aires es también, si me permiten decirlo, para mí un acto de soberanía provincial, ¿no? Ayer tuvimos una importante reunión con sindicatos, se unificó, no fue muy público porque nada de lo bueno que pasa en la provincia aparece en los canales porteños, pero yo le asigno muchísima importancia, que es que se logró la unificación de la CGT en la región capital, o sea, Berisso, Ensenada, La Plata, pero también, bueno, Punta Indio, Bransen. Toda la región capital tiene hace 17 años su CGT dividida. Es decir, no hay unidad del movimiento obrero, que son gremios que podrían ser una mesa de espejo con lo que tenemos acá, en buena medida. Hay también gremios públicos, pero mucho de sector privado. Así que se logró esa unificación y yo también estoy empujando para que se pueda generar una CGT de la provincia de Buenos Aires, que nunca hubo. Ustedes saben que hay una CGT nacional, hay una CGT Córdoba, pero no hay una CGT provincial. Y yo insisto en que las especificidades de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y el tamaño por el otro, conspiran para que muchas veces la provincia tenga sus propios órganos de representación con identidad propia, con problemática propia y con agenda propia. En la construcción de esa agenda provincial, obviamente podemos estar nosotros desde la política, ver qué es lo que creemos que le interesa a la provincia, repito, muchas veces filtrado y muchas veces tergiversado por lo que es la agenda nacional. A mí no hay entrevista donde me pongan un micrófono que no me pregunten los temas, no de la agenda nacional como que son problemas nacionales, sino porteños, problemas porteños, diarios porteños que fijan la agenda cotidiana, que puede ser desde que un dirigente no sé dónde dijo tal cosa, y en vez de poder nosotros hablar de las problemáticas de la provincia, con el solo propósito de encaminarnos a resolverlas, estamos discutiendo con cuestiones ajenas que distraen y que además suelen ser, si me permiten decirlo también, no bonaerenses, a veces antibonaerenses. Esto podría englobar también al interior en general, a todo lo que no es lo porteño, podría englobar a todo el interior. Pero no hay una agenda de la provincia de Buenos Aires que estructure un poco las conversaciones, los debates, las discusiones. No lo va a hacer durante la campaña electoral probablemente. Vamos a estar discutiendo la tapa de Clarín, que la tapa de Clarín suele tener siempre una parte dedicada a la provincia de Buenos Aires para mostrar algo que anda mal, o que es horroroso, o feo, o sucio, o malo de la provincia de Buenos Aires, pero no tiene que ver con la realidad que se vive en nuestra provincia, ni en el conurbano, ni en el interior. Así que yo a veces aspiro a algo que parece modesto,
pero que es que la provincia de Buenos Aires sea una provincia, como lo es cualquier provincia argentina, que tiene sus diarios provinciales, sus radios provinciales, sus canales de televisión provinciales y donde el noticiero habla de los temas provinciales. Creo que ahí hay una tarea que parece lateral o parece, capaz alguno pensará que es un poco ridícula esta pretensión, pero creo realmente que nos cambiaría muchísimo la forma en que en la provincia de Buenos Aires se dirimen aún los conflictos, ¿no? Y los problemas. Y también algo que tiene que ver con, yo lo llamo el orgullo bonaerense, ¿no? La identidad bonaerense. Acá vos hablabas de Villa Flandria, yo estuve visitando el parque en el año 19 o 18, y la verdad que estaba todo parado, como todos los parques industriales de la provincia de Buenos Aires, y todo en vías de cerrar. Y hablo de un hecho real, documentado. ¿Te acordás que estuvimos recorriendo algunas empresas? Lo textil, durante la etapa anterior, estaba realmente muy, muy deteriorado y bueno, y hoy tenemos una situación donde hay dificultades, hay problemas, pero realmente ha habido una recuperación fuerte, estamos a niveles muy superiores a 2019, que no nos pone en muchas ramas a niveles del 15 o previas al 15, o sea que termina siendo una época donde buena parte del empresariado decía que era un desastre, termina siendo una especie de paraíso perdido. Miren lo que son las cosas, llegar a los niveles de producción, de empleo y de actividad que había en aquel momento. A mí me gusta y me gustaría aprovechar un poco este ratito para preguntarme por qué con ustedes, para poder contestar. Ustedes dirán, es demasiado teórico, económico o filosófico. Yo sigo machacando sobre esto porque venía recién de un colegio secundario donde a los pibes y a las pibas le dicen que bueno, que lo que va es la meritocracia, ¿no? El gobierno de los que se esfuerzan más, de los que se sacrifican más y así se consigue todo. Y bueno, estuvimos distribuyendo computadoras, netbooks, entre pibes y pibas del último año de la secundaria. Y bueno, y cada uno daba su testimonio. La gran mayoría no tenía una computadora en la casa, no digo para ellos. Entonces, bueno, después se les puede pedir un montón de esfuerzo, ¿no? Muchísimo esfuerzo, como a un pescador en el Sahara. Fíjate cómo tirás, pero no va a haber suerte. No va a haber suerte, no es cuestión de esfuerzo. Evidentemente, si no generamos determinadas condiciones, yo ahí lo llamaba justicia social, para usar un término más neutro, igualdad de oportunidades, pero obviamente, si no se le dan las oportunidades a los pibes y a las pibas, venimos de una época que te caías en la escuela pública y que para qué habrían universidades. Bueno, la gran mayoría quería seguir estudios universitarios. ¿Cuál era el problema? Iba a la UBA, o sea que para ir a la UBA acceden los que tienen familias con determinado poder adquisitivo, a hacer carreras que se enseñan ahí. Entonces creo que vale la pena discutir un poco también la cuestión de las condiciones de contexto, porque durante las etapas neoliberales, por más que te esfuerces, funden de a miles las pymes y la producción nacional no camina. Entonces, de nuevo, le echan la culpa, porque yo lo vi en el gobierno anterior, que iban a hablar con el Ministerio de Producción, que tenían que ir al Nacional, porque acá no había Ministerio de Producción, 9 meses estuvo cerrado, o sea que pasamos de que no hubiera Ministerio de Producción a que tenemos un Consejo Productivo, que viene ARBA, que viene el Banco de la Provincia, que tiene un montón de planes. O sea que esas son condiciones para el individuo, para el empresario individual, de contexto, de situación. Después, obviamente, si hay un programa, no se entera, no hace los papeles, no llega, o por dificultad del programa, uno podrá decir, bueno, ahí hubo una falla, pero tenemos que comprender esas cuestiones de contexto
porque la provincia de Buenos Aires no es responsable de la política económica tampoco. En algún momento, algunos de los que me acompañan, fuimos responsables de la política macroeconómica. Hoy no. Hoy ni tasa de interés, ni nivel de precio, ni instrumentos claros, ni administración del comercio. Bueno, eso son cuestiones también para la provincia en su conjunto de contexto, donde nosotros podemos dar una mano. Pero así todo, con todas las dificultades que hay, quiero plantear esta cuestión de los modelos. Pues yo digo neoliberalismo, y muchos me miran con cara de qué está hablando. Pero entonces quiero ir a cuestiones bien concretas. Bien concretas. Miren, punto 1, apertura importadora. ¿Por qué fundían las empresas textiles? Porque había una aluvión, ¿qué? Sí. ¿Pero te acordás? Claro, pero lo simpático, por no decir triste, pero simpático, llamémoslo, porque además eran funcionarios todos de muy buenos modales, ¿no? Nosotros éramos los de los malos modales, ellos el cafecito, la palmadita, 1000 reuniones, pero hicieron una apertura indiscriminada de las importaciones, tremenda. Y la verdad que cuando hay una apertura importadora, y los invito a hacerlo, porque ya que, bueno, capaz que los teóricos económicos que yo frecuento no son compartidos, así que bueno, es una hora, la apertura de sesiones, que se llama el Estado de la Unión, del presidente Biden, norteamericano. Pónganlo, dura una hora, les recomiendo verlo. ¿De qué hablaba? De la desindustrialización norteamericana, por medidas de apertura comercial indiscriminada, por falta de crédito, por falta de infraestructura. Y decía, bueno, vamos a tener que meternos en la regulación de los precios, vamos a traer industrias para acá, aunque sean más caras. Política industrial, que obviamente es un escándalo para nuestra derecha. Pero es muy concreto en la realidad de ustedes. ¿Qué pasa? Apertura importadora. ¿Qué es la apertura importadora? Que entra un aluvión importador que tiene dos. Ojo con las aperturas importadoras, porque todos dicen, bueno, nuestra industria tiene que resistir la competencia. Estoy diciendo que la industria norteamericana no resiste la competencia de China. Lo dice el presidente de Estados Unidos, que va a tener que tomar medidas. Trump decía 35% de aranceles generalizados para relocalizar la industria en Estados Unidos. Y yo creo que se quedaba corto, que si no lo hizo, pero si lo hubiera hecho, con 35 de aranceles no alcanzaba. Pero bueno, son medidas industrialistas. ¿Por qué? Porque vos abrís indiscriminadamente las importaciones, entran los productos a precio de dumping. Tiene dos etapas la apertura importadora. Primero entran a precio de dumping, a precio muy bajo, después cooptan el mercado y ya no hay más precios bajos. Pagamos precios altos, más altos que en cualquier otro lado, pero a industria extranjera. Apertura importadora, obviamente lo aplicaron 4 años, sobrevivieron algunos, otros no, otros aguantaron esperando un cambio de política económica. La cuestión crediticia, el Banco Provincia, para que quede claro, el Banco Provincia de Buenos Aires dedicaba menos del 30% a crédito productivo. Ahora ya estamos acercándonos al 60%. ¿Y a qué dedicaba todos los recursos? ¿A qué dedicaba todos los recursos? Compraba el ELIX, el banco de todos los y las bonaerenses, compraba el ELIX. La mesa de dinero. Obviamente, las políticas neoliberales de ausentes son fáciles de implementar porque no hay que hacer nada. No necesitas ni leer las carpetas, ni recorrer las sucursales, ni generar unidad de análisis, ni el FOGABA, nada, son 2 minutos. Y con una política de tasa de interés única, nosotros estamos haciendo intentos de segmentación de la tasa de interés por tipo de actividad, por tamaño del establecimiento, o sea, hacer política productiva y de industrialización. Tasa de interés única, siempre arriba de la inflación y siempre arriba de la expectativa de devaluación. Así que si se pensaba que se venía una devaluación del 80%, tasa de interés del 85%. Nada, usar la banca para cuestiones financieras.
Entonces no había crédito por ningún lado. Entonces, apertura importadora, ausencia de crédito, tarifazos. ¿Cuál era el objetivo? Que las tarifas fueran en dólares, porque como las empresas eran extranjeras, tanto las petroleras como las distribuidoras, tarifas en dólares de los servicios. Pero este país no se maneja en esa moneda. Entonces, aumento del 3000% para cumplir las RTI, que son las condiciones de la privatización de los 90. Cuando uno mira la tasa de inversión o el volumen de la inversión contra ingresos, digamos, o en términos absolutos de las empresas energéticas durante los 4 años pasados, con tarifazos del 3000%, mucho más bajas que en toda la época donde a mí me tocó ser ministro de Economía, mucho más bajas. O sea que, ¿qué hicieron? Agarraron la tarifa, la convirtieron en dólares y se la fugaron a la casa matriz. Eso pasó con los tarifazos de Macri. Pero bueno, tarifas en dólares. ¿La industria bonaerense puede pagar tarifas en dólares? No. ¿Puede tasa de interés arriba de la devaluación esperada? No puede. ¿Puede soportar una apertura indiscriminada de las importaciones? No puede soportarlo. Son políticas antiindustriales. Por eso también no había ministro de producción, a ver si le iban a avisar lo que estaba pasando con la industria de la que teóricamente se tenía que ocupar. Y después salarios bajos. Ojo al piojo, porque yo vengo con esto, con el tema de salarios bajos. Salarios bajos, flexibilización laboral se llama en la jerga. Capaz que hay una parte de nuestro sector empresarial que piensa que es una buena política porque, bueno, hay que pagando salarios bajos me libera recursos que puedo usar para la inversión, etc. Y la verdad que no. La verdad que la industria nacional está principalmente, no únicamente, pero principalmente abocada al mercado interno. El mercado interno es 70% del consumo de las ventas. Bueno, es eso. No, bueno, mucho más si pones consumo público también. O sea que es un elemento central dinamizador de la economía. Entonces, si vos tenés salarios bajos, te ahorrás unos mangos cuando pagás quincena, pero del otro lado tenés una sociedad que, como en el gobierno anterior, perdió 20 puntos de poder adquisitivo. ¿Y qué quiere decir que se pierden 20 puntos de poder adquisitivo? Que se deprime el consumo, se deprime el gasto, se deprimen las ventas, se deprime la facturación, y aunque te ahorres 20% de la parte salarial, perdés 20% de las ventas. Y fundís. Te caen los ingresos. Al mismo tiempo te aumentan los costos. Al mismo tiempo tenés competencia desleal y te fundís. Entonces, realmente yo creo que obviamente los modelos de industrialización, los modelos de mercado internista, los modelos productivos, tienen y enfrentan muchísimas dificultades, porque, entre otras cosas, requiere administración del Estado, y la administración del Estado está sometida y sujeta a errores, a problemas de implementación, todo lo que ya conocemos, por supuesto, sin ninguna duda, sin ningún tipo de duda. Pero claro, la política contraria convierte al país en un país primario, lo primariza, un país de bajos salarios. Ustedes dicen, no, pero ¿qué me estás diciendo? No sé qué. Bueno, lo que vivimos 4 años, pero además lo que pasa en buena parte de los países latinoamericanos. Son países de producción primaria, ya puede ser agrícola o ganadera, pero también minera o petrolera, con un sector moderno, muy pequeño, con empresas transnacionales, grandes empresas transnacionales, y todo el resto, sectores pauperizados, sectores excluidos, sectores de salario bajo, sin derechos laborales, sin pymes, básicamente una sociedad muy precarizada, sin clase media. La clase media es hija de la industrialización de la Argentina, los profesionales, la universidad pública, los empresarios, los trabajadores bien pagos, todo es hijo de la industrialización. Si no, vas a un modelo que es dual, que tiene un sector muy pequeño de altos ingresos, moderno, vinculado al comercio internacional, vinculado a las empresas internacionales, y una mayoría, y es lo que se ve, cualquiera que haya recorrido
otros países latinoamericanos observa eso. La particularidad de la Argentina es que todavía sostenemos un modelo industrial. Y ni hablar para la provincia de Buenos Aires, porque lo muestra acá Luján, pero lo muestra todo el interior de la provincia de Buenos Aires. La industria no es algo exclusivo del conurbano bonaerense. Es un fenómeno que se da también en nuestro interior, a través de parques industriales, a través de clústeres, a través de segmentos productivos, algunos sectores. Tenemos metalurgia, metalmecánica en buena parte de nuestra provincia de Buenos Aires, textil, hay muchísimo. Bueno, todo eso, no hay manera. No hay manera. Entonces yo creo realmente que vamos de nuevo a esta discusión. Aunque esto que yo digo es la discusión, pero que no se va a dar en ningún lado. Me van a decir, yo arreglo la inflación, estos tipos nos sacaron del mundo, hay un montón de problemas. Bueno, obviamente que tiene dificultades, y más en un mundo que está cayéndose a pedazos. Porque seamos sinceros. Ahora lo que faltaba es que a la crisis alimentaria y energética, a una guerra en Europa, peligro de tercera guerra mundial, no lo digo yo, sino que lo han dicho todos los presidentes de las potencias nucleares, que hay peligro, esto no lo oíamos hace muchísimo tiempo. Sobre eso ahora se está empezando a desplegar y a desenvolver una crisis bancaria y financiera que estaba, digamos, incubándose desde 2008, pero que obviamente se catapulta y se precipita con una situación tan compleja a nivel internacional. O sea que no son las mejores condiciones. Si a la economía argentina endémicamente le faltan dólares, y bueno, con una sequía de la magnitud de la que estamos observando, el problema de acceso a la divisa va a ser más complicado, o sea que tenemos las 1000 dificultades. Ante las 1000 dificultades, nosotros, para ir cerrando, queremos responder con políticas de acompañamiento, de asistencia, de apoyo y de expansión de nuestro sistema productivo. Con políticas en la adversidad, y bueno, va a estar todo más tensionado, por supuesto, más complejo. Nuestra idea es seguir con ese proceso de recuperación post-pandemia, seguir fortaleciendo el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires. No es solamente una cuestión industrial, es también una cuestión de producción primaria, con el mayor valor agregado posible. Estamos ahora con el tema petrolero, tanto con el gasoducto, como con la planta de gas líquido, como ahí en Bahía Blanca, que estuve reunido con Petronas el otro día, todo un sistema de pymes productivas asociadas al desarrollo petrolero de la provincia, la cuestión de Mar del Plata y el offshore. Son muchísimos proyectos de mediano y largo plazo, pero el mediano y largo plazo, bueno, Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el largo plazo se construye, hay que construirlo. El largo plazo no es que un día llega, sino es como una zanahoria atada a un palo que siempre está ahí adelante y hay que ir acortando el palo y acercando la zanahoria. Para eso hace falta también desplegar políticas públicas, el Canal Magdalena, también estas cosas, después cuando la ve, después el plan de autopistas y autovías que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya hemos hecho lo que es el corredor atlántico, pero estamos trabajando en la Ruta 6 con una inversión grandísima, rehaciendo la obra porque estuvo mal hecha. Estamos trabajando en la autopista Presidente Perón, en la bajada de la autopista Ilia hacia el puerto de La Plata. Estamos trabajando con obras en todos los puertos. Por supuesto que todo es difícil, por supuesto que hubo 2 años de pandemia. Nuestra vocación y los resultados que mostramos, porque el sistema educativo es lo mismo, estamos abriendo también colegios técnicos adentro de parques industriales, es una política que queremos sostener para que haya más cercanía entre las necesidades empresariales y el sistema educativo. Estamos llevando adelante una batería de políticas no solo sanitarias y de educación, sino también de infraestructura y de mejora en la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires, que es un cambio estructural de mediano y largo plazo que nos proponemos construir día con día. Por eso era importante también que hubiera una instancia de intercambio, de participación, de los problemas diarios y cotidianos, o sea, con un ojo mirando el próximo paso y con otro mirando un poco más hacia el horizonte para que tengamos una dirección y también una perspectiva. Es re importante tener una perspectiva, ¿no? Porque si no, estamos encerrados también nosotros en las dificultades y los logros coyunturales, ¿no? Y creo que hay que dar una perspectiva también para demostrar que
esa frase de la provincia de Buenos Aires, corazón productivo, motor productivo, locomotora productiva de la Argentina, bueno, el sistema ferroviario también con mucha inversión, todo uno le gustaría más rápido, casi inmediato, que los frutos de todas estas cuestiones sean inmediatos, pero bueno, cosas como la industrialización del litio, cuestiones que son de mediano y largo plazo, que implican juntar al sistema científico-tecnológico con el sistema productivo y con la inversión pública. Bueno, son todas cosas, proyectos muy arduos de implementar que requieren mucha perseverancia, que requieren no decepcionarse, a veces tampoco no funciona del todo la coordinación con el gobierno nacional, las mil y una, pero creo que en esa perspectiva hay un actor que mucho tiempo faltó y que a veces yo lo digo como un reclamo, por lo menos hablando ya como dirigente político, ni siquiera como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y haciendo excepciones, que están muchas de ellas en la mesa, pero a veces uno se siente en soledad defendiendo un modelo industrial. Defender el modelo industrial no es decir anda todo bien, es decir falta un montón, pero ojo que la contrapartida, porque vienen hoy lo hablaba en la escuela, ¿no? Porque te dicen que las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires son un desastre, se caen los techos, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la respuesta del neoliberalismo? De financiarlas más, así que se van a caer más los techos, y después en base a eso cerrar todo lo que puedan. A veces simplemente para ahorrarse plata, porque se llenan la boca con la educación pública, pero cuando les toca gobernar, vemos lo que hacen, porque ya no es una cuestión de proyectos y panfletos, es una cuestión de cosas que pasaron 3 años atrás. O sea que ya lo vimos, explotaban las escuelas. Nosotros, después el otro día encontré, me costó mucho, pero un fragmento donde la anterior gobernadora ya era candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero decía, en mis 4 años abrí 65 nuevas escuelas. 65 nuevas escuelas en 4 años, endeudando a la provincia de una manera inédita. Nosotros llevamos ya, en 3 años, 2 de los cuales, ustedes lo vieron, no se pudo ni siquiera hacer obra porque era muy difícil, llevamos ya inauguradas 150 escuelas, en un año prácticamente. O sea que, obviamente, uno hubiera esperado, hubiera querido hacer 1.500, porque faltan muchas más. Pero bueno, para llegar a 1.500 hay que aplicar una política pública permanente que vaya alcanzando objetivos y resultados. También para hacerlo hacen falta recursos. Tal vez esto ustedes lo verán porque está en la sección de política, pero hace poquito 4 jueces de la Corte Suprema decidieron sacarle plata a nuestra provincia y dársela a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no inaugura un hospital, ahora estamos discutiendo qué hacemos con el hospital de Luján, cómo hacemos para darle más potencial, pero no inaugura un hospital en la Ciudad de Buenos Aires, no digo en los 15 años que gobierna el PRO o qué sé yo, hace un montón, tiene 33 hospitales públicos para 3 millones de habitantes, que se hicieron con nuestra plata. Porque eso es la capital de todos los argentinos. Todos dicen, en Estados Unidos, yo conozco gente, se va a operar algo muy complejo, se va a Washington o a Nueva York, a las grandes ciudades. Acá si vos vas a un hospital de la capital, te dicen, no quieren pagar los bonaerenses, quieren venir a... No, es la capital de todos los argentinos y argentinas. Ahora lo que falta es que vuelvan los unitarios, ya no ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, sino de una ciudad de 200 kilómetros cuadrados y digan que la capital del país es suya. Y claro, y además fue la capital de nuestra provincia. Como la perdimos en un combate, no quiero hablar de eso, todavía me duele, pero todavía, claro. Pero lo que quiero decir es que ante esta situación, donde ustedes necesitan más asistencia, más crédito, al gobierno le sacan recursos para dárselo a la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado tuvieron 130.000 millones de pesos de subejecución. Ya no saben dónde poner la plata. La gastan en pauta, pero sin meterme porque es otra jurisdicción. Ahora, lo que falta es que nos saquen plata a nosotros, que la necesitamos para escuelas, para rutas, para parques industriales, la necesitamos para créditos, la necesitamos... Y con todas las dificultades, recién distribuía las computadoras y le dicen, ¿para qué cobran impuestos? Acá están.
Por supuesto que podemos discutir, pero el gobierno anterior no tenía menos carga impositiva y no distribuyó una sola computadora, y no arreglaba las escuelas, y no daba crédito. Entonces, repito, y lo hago así porque de alguna manera tenemos el antes y el después. Y ahora nos están diciendo que la receta exitosa es hacer lo mismo que hicieron, pero más rápido y más profundo. O sea, que en vez de un tarifazo del 3.000% será del 6.000%. Miren las ecuaciones de sus empresas con un tarifazo así. O la tasa de interés, no sé en cuánto la pondrán. No sé. Por eso digo que estamos ante esto y a veces uno se siente en soledad. Y yo no soy empresario, ¿eh? Así que si de nuevo vienen los tarifazos, la apertura, se acaba el crédito, yo no sé dónde estaré, pero esas medidas no me afectan directamente. Entonces yo creo que estamos discutiendo de nuevo eso. De nuevo eso. Modelos. Lo saco de la cuestión de los partidos, hasta lo saco del peronismo. Uno puede ser desarrollista si quiere, lo que quieran ser. Pero me parece que el modelo neoliberal, el modelo de apertura indiscriminada, de endeudamiento, fuga de capitales, tiene beneficiarios, pero son muy poquitos, seguro no están en esta mesa. Entonces también conformar un consejo tiene que ver no con la acción política, sino con discutir y defender determinadas medidas, determinados proyectos de provincia. ¿Qué queremos para la provincia de Buenos Aires? Nosotros lo dijimos en la campaña, creo que lo estamos haciendo con todas las dificultades que hay, obviamente sujeto a crítica, error, por supuesto, pero estamos llevando adelante consistentemente un modelo que prioriza la salud, la educación, la producción, el trabajo, una provincia federal donde se pueda producir, trabajar, estudiar en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Es eso lo que nosotros creemos y es eso lo que intentamos hacer. Por eso quería hacer este cierre en un año tan importante donde se va a discutir el futuro del país, pero sin discutirlo, todo con chicanas, Kicillof hizo tal cosa, no, hubo un muerto no sé dónde. Miren, hago un comentario sobre el tema de seguridad. Cuando nosotros llegamos había 800 homicidios ese año, marcado por la Procuración, que es el señor Contegrán, que era primero funcionario y después procurador de la provincia, no de nuestro gobierno. 800 más o menos homicidios en ocasión de robo, bueno, homicidios vinculados a cuestiones de seguridad, 800 en la provincia. Esa cifra bajó 20%. Es una baja significativa. Lo vemos, ha cambiado también la forma del delito, pero bueno, el homicidio tiene la ventaja, digamos, de que la estadística es imposible de modificar porque el homicidio es algo que se cataloga de manera directa y por varias instancias, así que nadie discute, bueno, bajó 20%. Pero eso quiere decir que hay 160 menos. O sea, todavía hay 2 homicidios por día, así que si quieren buscar homicidios en la provincia de Buenos Aires, por más que hagamos las cosas bien, por más que en seguridad hiciéramos todo en materia de seguridad excelente, hemos cambiado todos los patrulleros, hemos cambiado la capacitación, hemos incorporado policía, pero bueno, no vamos a terminar de un día para el otro con el delito. Más allá de que el delito no es una cuestión exclusivamente de la fuerza de seguridad, o un tema exclusivamente de seguridad, tiene que ver con montones de condicionantes que todos ustedes también conocen y que son incómodos de hablar, pero que existen. Entonces, digo de nuevo, en este marco, a la policía de la Ciudad de Buenos Aires se la paga el gobierno nacional, la nuestra no. Y los sueldos son el doble de los que son en nuestra policía. Así todo, tampoco es, ¿no? Tampoco es, pero creo que se van a discutir determinadas cosas, como siempre, superficiales, defectos, amarillistas, y no se va a discutir lo importante, que es qué modelo queremos para la provincia de Buenos Aires. Por eso es fundamental que el actor político, que son los empresarios productivos de la provincia de Buenos Aires, tengan una voz también en ese debate, no para que apoyen políticamente, partidariamente, pero sí para que se dé esa discusión, con tipos que ahora van a dar consejos y tuvieron toda la responsabilidad, tuvieron toda la guita, nunca hubo tanta plata en la provincia y en el país como hubo en el gobierno anterior.
Yo me imagino lo que hubiéramos podido hacer si nos prestaban 100.000 millones de dólares a través de la emisión de bonos. La obra del Salado es una obra faraónica y es una obra de, será 300 millones de dólares, 300, imagínense, 100.000. Eso de libre disponibilidad. Pero claro, hubo 86.000 millones de dólares de fuga de capitales. Son modelos y me parece que tenemos la obligación de discutirlos y de contar qué pasó con un modelo, qué pasa en el otro, diciendo todas las dificultades, todos los problemas que hay, todo lo que falta, perfecto. Pero hay que discutir esos modelos, porque si no después te parten al eje y uno capaz que es diputado y anda gritando por ahí, pero repito, no sos ni empresario, ni pagás quincena, ni tenés la planta, ni vas a la quiebra. Entonces, los que terminan siendo víctimas de estos modelos, y bueno, perder el miedo, perder la timidez y salir a discutirlo. Incluso cuando incluya crítica, no tenemos ningún problema. Pero hay políticas de crédito, hay políticas de infraestructura, hay políticas de parques industriales, hay política portuaria, hay política ferroviaria, hay política vial, hay política de promoción, hay política productiva. Y yo creo que eso es importantísimo, porque para la derecha el Ministerio de Producción hay que erradicarlo, porque lo soluciona todo el mercado. Y si no, reconviértanse. Y es culpa tuya que invertiste mal. ¿Cómo se te va a ocurrir invertir en industria textil en Argentina, que somos menos competitivos que no sé quién? No tiene ningún sentido, dejemos de dedicarnos a eso, siempre van a perder plata, siempre vamos a estar cobrando caro, ustedes son culpables de todos los males y te liquidan. Entonces yo creo que se viene, o se debería venir esa discusión. ¿Qué provincia queremos? Y no vamos a discutir, como fue la vez pasada, con tipos que nunca gobernaron. Vienen de gobernar. Y ya hicieron. Así que si saben, se las saben todas de cómo generar, porque con las palabras bonitas, una industria más moderna, más tecnificada, en la frontera tecnológica, lo hubieran hecho los 4 años pasados. Lo que hicieron es destruir todo. Tierra arrasada. Entonces me parece que es injusto también, y además es inconducente en algún punto, que seamos los dirigentes políticos los que solamente tenemos una palabra sobre el modelo productivo para la provincia. Es injusto también, porque estamos defendiendo, nosotros creemos por representación, está muy bien, pero estamos en un poco de soledad, y después todo el tiempo te tiran la chicana. No, pero vos te peleaste con tal, o la interna de ustedes, porque el frente... Y entonces siempre terminamos en el pantano de una agenda que lo que hace es camuflar los verdaderos propósitos, los verdaderos proyectos y lo que nos espera. Así que yo creo que hoy ya lo vimos en el pasado, ya están diciendo que van a hacer en el futuro, nosotros reconocemos si este tipo de cosas es para mejorar y para dar respuestas más eficaces, pero lo que se viene está a la vista. Nadie puede decir que no sabía lo que se venía. Nadie puede decir. Entonces creo que, y tienen todo el derecho, ustedes, quienes representan los sectores, querer eso. Todo el derecho, eso es democracia. Pero lo que me parece que no corresponde es que de manera cómplice guardemos todo el secreto de lo que se nos viene. ¿No? O por miedo, o por timidez, o porque no tiene, obviamente, es pedirles un esfuerzo, pero sepan que se juega el futuro. Y hemos podido, con fragilidad, recuperar algunas de las cosas que se habían perdido en ese tiempo y con todas las dificultades que tenemos. Así que ahora nosotros, ¿qué tenemos para ofrecer? Seguir por este camino, profundizar este camino, seguir contra viento y marea, con sequía, con guerra, con pandemia, seguir por el camino de la producción y el trabajo. Así que bueno, muchas gracias por estar.